Nuestro invitado es un invitado por excelencia, que nosotros lo admiramos como profesional, como abogado litigante. Se trata de una persona que lleva en el ejercicio de la abogacía más de 36 años de manera ininterrumpida, pero de manera conjunta también es docente, más o menos esa cantidad también en las aulas. Es un catedrático, jurista de la República Dominicana, muy admirado por los abogados penalistas, conferencista, ha realizado múltiples talleres a nivel nacional e internacional, diplomados, que aprovechamos a todas las personas para que se pongan en contacto con el doctor, para que se nutran en esa materia del derecho penal. Hablamos del doctor Pedro J. Duarte Canaán. De verdad que estamos muy agradecidos de la segunda vez, doctor, que nosotros tenemos este conversatorio, y de verdad que el medio está muy, pero muy agradecido por siempre conceder estos conversatorios. Sus primeras palabras, doctor. Sí, buenas noches, licenciado. Agradezco la gentileza de la segunda invitación. Igualmente, pues debo saludar a esa legión de contactos que tiene Informando RD 7 y, por supuesto, mis modestas plataformas sociales, todos mis contactos, pues así reciban pues un afecto esta noche y siempre. Así es. La bienvenida para todas las personas que se han ido uniendo a este conversatorio. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Trata sobre el proyecto del nuevo Código Penal de la República Dominicana. A la actualidad tenemos un código napoleónico, un código que entró en vigencia en el 1884 y a la actualidad también se encuentra estancado el nuevo código. Por varios años se encuentra en el Congreso. Nosotros vamos a aprovechar para hablar sobre ese tema con el jurista que tenemos invitado en el día de hoy. Muchas personas se preguntan que por qué tiene tanto tiempo ya el código, donde los tiempos han ido avanzando, y evidentemente yo creo que de manera urgente ese código ya tiene que entrar en vigencia. Doctor, vamos a hablar en principio sobre si ese nuevo código, ya usted como conocedor también del nuevo código, podría eliminar o bajar un poco la criminalidad. Siempre he dicho que no solo es el código, hay un trabajo educacional, hay un trabajo familiar que se debe de dar. También las instituciones juegan un rol muy importante para lo que tiene que ver con la criminalidad. Usted como analista de esos temas penales, criminalística, la medicina forense, la criminología, nos gustaría escuchar su opinión sobre ese tema de la criminalidad y este nuevo código que vendría a resarcir algunos tipos penales que en la actualidad no existen. Sí, gracias. Con relación a tu primer comentario, y que evidentemente tiene una pregunta fundamental, debo decirte y a todos los que están conectados con nosotros en este momento, que el derecho penal no está concebido para educar a un colectivo social. Los grandes problemas sociales no se dirimen con un instrumento que es el derecho penal. Ha habido una práctica añeja, una práctica de muchos años, de que la élite política gobernante, el establishment, las cúpulas políticas gobernantes en todo el continente latinoamericano han pretendido utilizar el derecho penal como instrumento
para dirimir la conflictividad social. Entonces, yo podría decirte rápidamente, por mi experiencia como docente en todo el continente americano, que en los últimos 15 años, del 2006 al momento actual, en esos últimos 3 lustros, 15 años, se han modificado todos los códigos penales de los países que conforman el bloque del continente americano. Y esas modificaciones tienen como elemento central el endurecimiento de las penas, con el falso propósito o con la falsa idea que se le vende a la población de que endurecer las penas va a reducir los altos índices de criminalidad que atacan fundamentalmente al bloque continental americano. Todos esos códigos modificados y elevadas las penas, y eso no ha podido mitigar, al contrario, de criminalidad han ido en aumento. En el caso es un instrumento punitivo, castigador. Cuando hablamos de código penal, debemos pensar en una compilación de leyes que identifican una sanción para cada infracción. Y ha sido todo lo contrario. Esas cúpulas políticas gobernantes montadas ahora en la ola del populismo penal, y muchos pensando electoralísticamente, le han vendido mediáticamente un discurso a los países del primer mundo de que endurecer las penas, elevar el catálogo de tipos penales, va a constituir la panacea o la solución a los graves problemas. El derecho penal para lo único que sirve es para evitar que los pobres les roben a los ricos. Es decir, que el derecho penal no se concibió como un instrumento educacional. Es el Estado el que tiene, a través de políticas públicas estratégicas, eficaces, es el Estado el que tiene que trabajar profundamente con la finalidad de que esos grandes niveles de conflictividad y de falta de equidad se solucionen, pero nunca será a través de un instrumento de castigo como lo es el Código Penal en todo el continente. El Congreso de la República, actualmente, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, según lo que hemos leído, ultima detalles para lo que será probablemente en los próximos meses, según lo que uno lee, el nuevo Código Penal del siglo XXI. Es decir, tenemos un Código Penal del siglo XIX en el siglo XXI, que es el archifamoso Código Napoleónico, cuando Napoleón Bonaparte asciende al poder, a la Francia napoleónica, en el 1804. Y Napoleón estuvo en el poder desde 1804 hasta 1815, momento en que entran las tropas del rey Luis XVIII. Es decir, que los legisladores nacionales trabajan
según los reportes noticiosos, y parece ser que en este año habrá un nuevo instrumento. Eso es lo que uno puede apreciar de conformidad con los cables noticiosos que compartimos todos los días. Así mismo es, así mismo es. Doctor, en los últimos días he visto algunos juristas interesados en asesorar a los legisladores en cuanto a esa materia penal, que está la comisión, como usted ya lo ha mencionado. Pero en el Congreso ocurre algo, doctor. Es una opinión personal. Hay personas que presentan proyectos, que analizan proyectos, pero no tienen ningún tipo de conocimiento en esa área específica. Creo que eso está muy mal. Otra cosa, los abogados penalistas que yo apoyo en cuanto a este tema, que yo siempre he dicho que para opinar sobre un tema hay que tener una experiencia alta y también estar en el ejercicio. En este caso, yo creo que la República Dominicana cuenta con grandes penalistas. En primer lugar, lo menciona usted, que podrían asesorar a los legisladores que en estos momentos se encuentran estudiando este proyecto muy importante. ¿Qué usted opina sobre eso, doctor? ¿Qué estaría usted dispuesto a aportar de sus conocimientos para que el nuevo Código Penal siempre, o sea, la ley nunca lo va a prever todo, pero poder estructurar más ya con su vasta experiencia en el área penal en cuanto el Poder Legislativo pudiera solicitar algunos aportes? Sí. Tú sabes que en mi condición de académico, ya bordeando las 4 décadas, Claro. si Dios lo permite, próximamente cumpliría ya los 40 años de graduado y en las aulas universitarias, pues en mi condición de docente, yo siempre he defendido el criterio de que el conocimiento tiene que democratizarse. Así es. Siempre he estado cerca del concepto de la democratización del conocimiento. El conocimiento que no se comparte es como el agua estancada. El agua estancada se descompone, se pudre. Eso mismo ocurre con el conocimiento. Siempre he estado en la mejor disposición. He asesorado a algunos políticos de la isla, pero hasta este momento no se me ha consultado ni han sido consultados penalistas de fuste de la República. Claro. Y una de las grandes falencias que tenemos como país es el componente político partidarista. Entonces, yo solo soy abogado y docente. Nunca he tenido participación ni activismo político partidarista, pero he estado siempre abierto, he colaborado, desempeñé la función en una época pretérita, tuve como asesor legal de la Comisión de Justicia del Senado de la República, en una época ya superada, y si se me consultase, evidentemente que en mi condición primero de ciudadano dominicano, estimo que podríamos hacer los aportes de rigor, porque una de mis quejas es que lo más granado, lo más fino del derecho penal dominicano no ha ido a esa comisión
de Justicia del Congreso de la República. Hay una comisión de justicia en la Cámara de Diputados y otra comisión de justicia en el Senado de la República. Yo podría decirte rápidamente que el país tiene 10 penalistas terminados desde los pies hasta la cabeza. Y yo no he visto uno de esos togados ser llamado a vistas públicas y a la propia Comisión de Justicia, sino que son las mismas élites del establishment, de ese poder que tiene el control absoluto. Ojalá que los políticos que gobiernan puedan pensar en la valiosa oportunidad de democratizar y darle la participación plural a ese abanico de posibilidades. Fíjate que el derecho se aprende estudiando, pero claro, se ejerce pensando. Ahora se habla de una teoría pura del derecho. También se habla de la teoría impura del derecho. Si tomamos el ejercicio desde el primer filósofo que tuvo el mundo, que fue Tales de Mileto. Entonces, desde Tales de Mileto, pasamos por Kelsen, pasamos por Becker, repasamos todo el bloque de la filosofía del derecho y la teoría del delito, y llegaríamos a la conclusión de que la Constitución dice lo que el juez dice que dice. Al final es un hombre o una mujer que presuntamente apegado a ese texto sustantivo deberá decidir. Pero yo siempre abrigo la esperanza de que los políticos que nos gobiernan pues valoren esa posibilidad de la democratización participativa de todos los grupos. Yo puedo pensar distinto a ti. Claro. Por el hecho, porque yo me recuerdo en este momento de uno de los postulados de Sigmund Freud en el psicoanálisis criminal. Si dos muchachos piensan de manera idéntica, habría que pensar que uno piensa por los dos. Cuando dos muchachos piensan igual, uno está pensando por los dos. O sea, uno piensa y otro no. Es decir, que podemos tener disidencias, pero evidentemente el derecho implica que se estudien, se analicen y se ponderen todas las corrientes. Ahora se habla de la teoría progresista, los progres. Entonces, sí, estamos los conservadores, están los progresistas, está la agenda global, pero evidentemente que en una sociedad plural, multicultural, lo adecuado es trabajar con todas las corrientes de pensamiento. Claro que sí, claro que sí. Nosotros como medio de comunicación, en los próximos días... Eres muy plural. Sí. Nosotros como medio de comunicación vamos a tocar ese tema. Yo creo que también yo como abogado veo muy mal muchas veces que no se valora el profesional bien preparado. Aquí esa cultura, esa costumbre de los enllaves, así como también la política y las relaciones, muchas veces opacan la verdadera preparación. Y eso se ve evidenciado en múltiples casos. Nosotros como medio de comunicación vamos a tocar ese tema. Doctor, de manera rápida, quiero tratar algo muy importante y es sobre los tipos penales novedosos que tendría este código. Usted ya como analista de esa materia, me gustaría que me le diera mención o de su opinión y cuáles tipos penales podrían también, ya para aprovechar que lo tenemos aquí, tipos penales podrían ser también plasmados en este nuevo código. Bueno,
luego de haber leído y releído Sí, varias veces el proyecto de Código Penal, todavía es un proyecto, un anteproyecto de claro que código, sí, hasta evidentemente. que, hasta que el primer magistrado de la nación lo promulgue. Pues hay muchas novedades en este proyecto de Código Penal. Se plantea la posibilidad de que aparezca un nuevo tipo penal conocido como el sicariato. Observe usted, recuerde usted que el actual Código Penal dominicano, por ejemplo, yo siempre me he quejado de que algunos comunicadores sociales, periodistas, veteranos, hablan de sicariato a través de radio, televisión, prensa escrita. El sicariato Y no actualmente está no existe. tipificado. Actualmente no existe el sicariato como tipo penal. Lo que existe es el asesinato. Entonces, cuando se habla de sicariato, es la muerte por encargo. Es el individuo que paga una determinada suma de dinero a un antisocial para quitarle la vida a otra persona. Es la muerte por encargo. Se habla ahí de un autor mediático, de un cerebro intelectual, de un individuo que planifica, orquesta, diseña, elabora una estrategia, contrata a un antisocial, le paga, le entrega una fotografía y le dice: ese individuo tiene que morir esta noche. Este proyecto de Código Penal prevé la creación del sicariato como tipo penal. Entonces yo te pregunto a ti, nosotros tenemos el homicidio doloso. Sí, Actualmente lo que se conoce en un lenguaje más llano como el homicidio voluntario. Ya si nos acercamos más a la teoría pura del delito, es el homicidio doloso, cometido con dolo. Cuando se prueba la existencia del dolo, se evidencia que el individuo sabía y quería un resultado. El dolo implica que el agente activo del crimen quería ese resultado. Entonces, actualmente tenemos un homicidio doloso, un homicidio culposo, y arriba tenemos el asesinato, que es el tope que implica la pena máxima actualmente. Este proyecto de código prevé, por ejemplo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por ejemplo, una sociedad comercial, lo sí. que se llama derecho societario. Interesante. Si tú tienes una sociedad comercial, una compañía, una SRL, tú como gerente de la compañía, tú serías la persona física que regentea o administra esa sociedad comercial. Ahora el proyecto prevé la posibilidad de que las personas morales puedan comprometer su responsabilidad penal y civil. Ahí viene una profunda discusión en derecho societario. ¿Serán responsables penalmente los 20 accionistas de la compañía si el error lo cometió uno? Bueno, ahí vienen las grandes discusiones, y para Sí, eso es que se forman esas comisiones, esos expertos que deben ir a las comisiones de justicia, porque una ley, cuando es clara, no tiene que ser interpretada. Observa que existe en el mundo legal lo que se llama el ejercicio teleológico. El juez penal debe hacer una interpretación teleológica. ¿Cuál es la letra de la ley?
¿Cuál es el espíritu de la ley? Bueno, si la letra de la ley es clara, yo no tengo que irme al espíritu. De ahí que una ley clara no tiene que ser interpretada. Fíjate que no es lo mismo el texto que el contexto. Un texto fuera de contexto sería un pretexto. Entonces, cuando uno se inmiscuye en la profundidad de la teoría del delito, combinando esto con la filosofía del derecho, Sí. entonces uno llega a la conclusión de que hay que ser muy cuidadoso con los tipos penales. Sicariato, Claro que responsabilidad sí. penal de las personas jurídicas. Se habla de que vendrían tipos penales en blanco. Un tipo penal en blanco es aquel que le da demasiado poder al juez penal para él decidir, aunque no estén reunidos todos los elementos probatorios. Los cubanos, por ejemplo, donde yo estudié y me desempeñé como profesor en la Universidad de La Habana, los cubanos tienen una doctrina dura de lo que se llama tipo penal en blanco, que es un tipo penal que no reúne todos los elementos constitutivos del tipo. Entonces quedan algunas lagunas y los poderes del juez se amplían, pudiendo tomar una decisión desaproximada de lo que sería la respetabilidad del debido proceso de ley. Algo extremadamente delicado te voy a decir ahora. Este proyecto es quizás lo más delicado que yo he observado. Este proyecto de Código Penal incluye la posibilidad de que tengamos lo que en California se llama el three strike, los tres golpes. Los tres golpes. Los tres golpes de three strike. Es decir, hay una ley en California, hoy una ley californiana extremadamente dura, donde cuando un individuo ha sido sometido a la justicia por tercera vez, el juez le impone obligatoria y automáticamente la prisión. Este proyecto lo incluye. Entonces eso tiraría por la borda y vendrían las fricciones con aspectos constitucionales de Claro, lo que se llama tutela en, judicial efectiva y debido proceso de ley. para ese punto vamos, doctor, que ya eso vendría siendo algo muy aparte Ese sobre la inconstitución. Sí, ese es uno de vendría los, siendo, claro que sí, es uno evidentemente que sí. de los aspectos más delicados, la posibilidad de que este instrumento contenga el free strike, que es extraído, prácticamente copiado de la ley de California. Entonces tú tienes que ver cuál es el contexto de un país del primer mundo. Tú tienes que conocer la idiosincrasia, la institucionalidad, los Claro que sí. controles que tiene un país del primer mundo para querer aplicar en una república tomatera como la nuestra, porque aunque le duela a muchos, nosotros somos un territorio tomatero, Aplatanado. somos una especie de conuco, una especie de parcela con una franja, una mínima franja que tiene internet, con una inequidad social, con una pobreza extrema, con unos índices de baja calidad educacional, donde aquí asesinaron un abogado en Santo Domingo Oeste y no ocurrió nada. Policías dominicanos asesinaron vilmente un abogado
en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste. En ningún país civilizado hubiese ocurrido lo que ocurrió aquí. Es decir, Misael, que yo podría decirte en esta parte que con código o sin código nuevo, evidentemente que el país está muy afectado. Claro que sí. El país está muy dañado. El país está muy resquebrajado. Y tú escuchas todos los días todo tipo de opiniones. Yo soy un abanderado de la parte progresista de la academia, pero evidentemente tengo los pies bien aterrizados en el piso y sé que esto no será la panacea ni la solución a los graves problemas de criminalidad ni de inseguridad que afecta a la población. Lo que podríamos estar es aproximándonos más a un estado policial que a un estado de derecho. Y ahí sí es peligroso. Este proyecto de código se asemeja a lo que sería un estado extremadamente policial, más que un estado social, democrático y de derecho. Responsabilidad penal de personas morales, sicariato, los 3 golpes. Se habla de la posibilidad de que tengamos el cúmulo de las penas. Un tema que a ti te ha interesado y que sé que lo estudias, que te preocupa un poco. Hace un rato te hablaba del texto y te hablaba del contexto. Y te hablaba que si la ley es clara, no tiene el juez la necesidad de interpretarla, que el juez la interpreta cuando hay oscuridad o laguna. Ahora el juez está obligado a fallar, bien Así o es. mal, pero está obligado a fallar. Entonces, siempre he aspirado a que se deben escuchar todos los sectores sociales. Claro que no sí. No solo una comisión de juristas. ¿Qué código penal quiere la República Dominicana? Entonces solo vamos a escuchar a 8 juristas que designó el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, a través de la consultoría jurídica, designaron 8 juristas para hacer un estudio y tramitar un informe. Y el contexto social y la idiosincrasia del pueblo dominicano. Aunque se ha planteado tanto en filosofía como en sociología que los pueblos no saben lo que quieren. Entonces, pero sí estoy en la línea de que se deben consultar todos los sectores que inciden en la vida nacional y escucharlo a través de vistas públicas, porque no vamos a desterrar ni la pobreza, ni la criminalidad, ni la inequidad, ni las injusticias por el hecho de que tengamos un código penal hiper actualizado con figuras jurídicas europeas, anglosajonas, continentales, de alto quilate en un país o en un paisaje o en una caricatura de país donde evidentemente nosotros tenemos aproximadamente 245 leyes penales. Este es uno de los países que tiene, del continente, que tiene el bloque de leyes penales más profuso. Mientras más leyes penales tiene un país, más corrupto es. Así es, se van adornando. Adornando. Entonces, estamos hablando que en materia de violencia de género vienen situaciones novedosas en este proyecto de Código Penal. Usted sabe que actualmente tenemos la ley 24 del año 1997, que fue la que introdujo algunos cambios
en el Código Penal actual, pero el proyecto de Código Penal incluye elementos novedosos en materia de... Hay un tipo penal para lo que se conoce como el plomerito, el famoso ácido del diablo, lo que en los suburbios de la parte alta de la ciudad se conoce como el famoso ácido del diablo. Se ha creado... Que ha causado muchas desgracias en los Muchas últimos desgracias. años. Claro, entonces se ha creado ahora la posibilidad de que esto venga como un tipo penal especial. Interesante eso. Está incluido en el proyecto, como también existe la posibilidad de que se eliminen. Oye, esto es extremadamente peligroso. El proyecto incluye la posibilidad de que se eliminen las circunstancias atenuantes. Tú sabes, todos los que nos escuchan saben que existen las circunstancias agravantes, es decir, lo que se llama los accidentes del tipo. ¿Cuál es el accidente del tipo? El tipo penal. Circunstancias que agravan el hecho, pero también hay circunstancias que atenúan el hecho. No es lo mismo un asesinato en primer grado, no es lo mismo, porque en doctrina hay 17 tipos de homicidios, que no lo saben 15 abogados del país, que la doctrina dura prevé 17 tipos de homicidios distintos. Entonces, este proyecto tiene una coletilla que pretende eliminar circunstancias atenuantes. Actualmente el artículo 463 del Código Penal prevé que el juez tiene la facultad de acoger a favor del encartado circunstancias atenuantes para atenuarle la pena si el caso lo amerita. Pero también este proyecto de código prevé que se elimine lo relativo a los estados demenciales, los estados neuróticos, los estados psíquicos. Hay un artículo actualmente vigente que es el artículo 64 del Código Penal, que prevé no habrá crimen ni delito cuando se determine que el individuo cometió el hecho bajo los efectos de un trastorno mental transitorio, permanente o pasajero. Es decir, la demencia como eximente de responsabilidad penal. Hay otro artículo que es el 70, que te habla de la edad, influencia de la edad en la responsabilidad penal. No es lo mismo un muchacho que mató a otro frente al juez de 30 años, no es lo mismo que un hombre de 70 que haya matado a otro frente al juez. Entonces ahí entra el componente de la edad. Entonces, este proyecto procura, y eso tiene que ser revisado, porque lo delicado es que el proyecto va a entrar en contradicción con los principios sustantivos del derecho penal. El derecho penal tiene sus principios. Mira, distinguido amigo, apreciados contactos, actualmente el derecho del siglo XXI es más de principios que de reglas. La tendencia en los países del primer mundo, la tendencia en Alemania, la tendencia en Francia, la tendencia en Inglaterra, la tendencia en Australia, todos los países escandinavos, todo país del primer mundo lleva una tendencia acelerada a que la aplicación del derecho se sustenta hoy en día en principios, no tanto en reglas. Ya la regla es vetusta, vieja.
la regla puede estar desfasada, el principio. Entonces yo te digo, por ejemplo, el principio de humanización de la pena, uno de los principios clave del derecho penal. El juez, antes de producir una sentencia, tiene que pensar en ese principio, humanización de la pena. El individuo es responsable penalmente, pero el individuo tiene 60 años de edad. Y en virtud del principio de humanización de la pena, aplica un control de convencionalidad, porque nosotros somos signatarios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces hace un ejercicio de la hermenéutica constitucional. Entonces el juez, más que apoyarse en la regla, se apoya en el principio de legalidad, humanización de la pena, principio de no aplicación en base a la analogía, principio de interpretación teleológica, el principio del non bis in idem, principio de idoneidad, principio de lesividad, principio de proporcionalidad. Ya el derecho del siglo XXI, ya los principios que son fuente en sí mismos, los principios ya se han impuesto ante la norma clásica. Entonces, ojalá y uno aspira a que el actual presidente y su equipo pues Claro. tengan la visión de buscar a los verdaderos juristas, porque no es Claro. lo mismo haber sido un letrado de escritorio 30 años firmando contratos y pagareces. No es lo mismo que ese mismo abogado 30 años en los tribunales de la República. No, en los pleitos, litigando. Por eso hay una diferencia entre ser licenciado en Derecho. No es lo mismo ser licenciado en Derecho que jurista. Claro que no, evidentemente Claro que que no. no. Claro que No es no. no es lo mismo ser abogado litigante, abogado penalista litigante. No es lo mismo tampoco que ser jurisconsulto o jurisperito. Entonces, quien no ha ejercido esta profesión podrá ser licenciado o doctor en Derecho. Jamás Claro. abogado. Abogado es el que aboga. Tú puedes ser un consultor, tú puedes ser un docente, tú puedes ser un jurisconsulto, Claro tú que puedes sí. ser un experto corporativista, un experto en derecho societario, derecho inmobiliario, pero abogado es aquel que ha sido capaz de sudar y cambiar muchas veces la toga y el birrete, y que ha visto los contextos en los diferentes escenarios. Defender a un culpable es un contexto distinto. Yo sabiendo que mi cliente es culpable y yo sabiendo que mi cliente es inocente. Los casos de conciencia, los conflictos de conciencia. ¿Hasta qué punto voy a tener un conflicto de conciencia si asumo esta defensa? Aunque tengo una tesis ya lista de que el abogado penalista de tiempo completo nunca va a tener conflicto de conciencia, porque mientras más horrible tú creas que es el caso, mientras más horrible, mientras más asqueante entienda el pueblo que es el caso, ese es el que más necesita la destreza, habilidad y astucia de un excelente penalista. Porque ¿a qué aspiro yo? Un penalista como yo lo único que aspiro es a que mi cliente tenga un juicio justo. Justo. Justo es lo único. Así es. Doctor, usted hoy está dando cátedra. Muchas personas que... No. Siempre he sido... No, espérese, déjeme aclarar algo. Siempre ha sido... siempre yo he sido un admirador de usted en la forma de expresarse, así como también en sus conocimientos. Y muchas personas que al principio de comenzar el conversatorio quizás dijeron, pero ¿y por qué él dice que él pudiera asesorar a las comisiones?
quizás ahora se están dando cuenta, porque definitivamente la experiencia que usted tiene en los tribunales es el verdadero título que usted tiene, doctor. Y nosotros, vuelvo y le digo, y les reitero, cada vez que hacemos este conversatorio, tanto nuestros lectores, muchas personas nos lo han solicitado siempre, y por eso nosotros siempre motivamos a las personas que son amantes del derecho penal. El derecho penal se ejerce con pasión, y es lo que usted hace, doctor. Es En la una, manera es que usted... una, es una gran pasión. Claro, claro. Fíjate Y que eso se... Dígame. el abogado penalista es el maestro de la incertidumbre Claro que y sí. el técnico de la duda. Así No que hay, cuando... no hay un escenario con niveles de incertidumbre más altos que un tribunal penal. Es Entonces así. uno llega a convertirse en el gran maestro de la duda y en el experto de la incertidumbre. Entonces, quiero dejar constancia a todos los que están conectados en este momento que mi sugerencia es auténtica y legítima. Lo que yo no hago es ofrecérmele a nadie, mucho menos a ningún político. Claro que no. Pero si se me consulta, si se me pide una asesoría, evidentemente que en la mejor disposición. Usted sabe Porque que si sucede eso, gana el país. Gana el país, de verdad que sí. agradezco tus palabras. De verdad que sí. Doctor, usted sabe que a través de los tiempos el mundo cambia y muchas leyes que pasa ahora con nuestro antiguo código, que es el que tenemos. Y es bueno resaltar que ese fue el código que resolvió muchos conflictos en esos tiempos. Claro. Claro, y jugó su rol, Claro. en su tiempo jugó su rol ese código. Pero ahora surgen muchas cosas nuevas y entre ellas está la tecnología. Para nadie es un secreto que la tecnología ha ido avanzando de una manera impresionante. Pero también, como la tecnología tiene sus cosas nuevas, también las personas que cometen los delitos a través de esos medios también se van actualizando. Y evidentemente nosotros tenemos una ley que rige los delitos de alta tecnología. Pero me gustaría saber si en este nuevo código ya tendríamos a través del código vendría a fortalecer esa ley que se ha quedado chiquita, déjeme decirle, para las cosas, las estafas, las difamaciones que ocurren en los medios de comunicación también se han quedado muy cortas en cuanto a la ley especial que rige esos tipos penales y se podría decir esos delitos electrónicos. Sí, actualmente la ley que rige en el país crímenes y delitos de alta tecnología es una ley del año 2007. Así es. Tiene 14 años. Una ley que tiene que ser retroalimentada. Claro. Una ley que presenta el crimen nunca desaparece. El crimen se recicla. Entonces el fenómeno criminal de la época de Pablo Escobar observa que en el 1980 Pablo Escobar en su apogeo no existían los niveles de tecnología que existen hoy. Entonces, en la medida que el crimen que es transnacional, el crimen no tiene fronteras, la tecnología nos ha ayudado enormemente en lo que son las plataformas tecnológicas diversas Claro. que usan los estados para combatir la criminalidad organizada. El nuevo proyecto de código trae aspectos interesantes sobre la cibercriminalidad y vendría a fortalecer la ley 153
o esperaríamos a ver cuáles serían las leyes penales que pudiesen quedar derogadas cuando entre en vigencia El código. el Código Penal. Pero esa ley, crímenes y delitos de alta tecnología, podría ser revisada, retroalimentada, actualizada. El Estado debe dotar al DICAT, que es el Departamento Claro que de sí. Inteligencia e Investigación, que adscrito a la Policía Nacional, el Estado tendría que dotar ese departamento de todas las herramientas necesarias tecnológicas, procurando, pues, evidentemente, un trabajo mucho más efectivo en la etapa de la investigación. El crimen va a pasos agigantados, y en la medida en que el crimen da pasos agigantados, si el Estado se queda rezagado, evidentemente que fíjate cómo los norteamericanos localizan a Pablo Escobar a través de un satélite. Es decir, a 25,000 pies de altura, el avión, el satélite es que lo identifica. Entonces, la tecnología como instrumento para combatir la criminalidad organizada. Hoy Hay que usarla, GPS, doctor. Hay que usarla a nuestro favor también. a nuestro favor. Claro. Yo te hablo del Estado utilizando la tecnología como Claro. instrumento efectivo. Por ejemplo, el GPA, la localización a través del GPS de un teléfono celular. Eso es infalible. Esa joven secuestrada lleva su teléfono móvil en la cartera y el papá de la niña secuestrada entrega el teléfono a los agentes policiales que tienen la investigación a cargo, y a través del satélite se ubica la localización de la Claro niña que sí. a través de esa plataforma tecnológica. México, por ejemplo, México es modelo en los equipos ultramodernos de investigación de criminalidad. Es así. Doctor, usted sabe que para hablar de un nuevo proyecto de código penal hay que ponerle mucho asunto a la Constitución de la República, porque no podemos hacer de un nuevo código de manera apresurada. Ahora mismo no es apresurada porque ya tiene el tiempo suficiente, pero se deben analizar varios puntos específicos y es sobre el debido proceso de ley, Claro que los sí. derechos fundamentales de las personas. Es decir, este nuevo proyecto ya se podría hablar de inconstitucionalidad, doctor. Quiero que me aclare de manera rápida, ya el tiempo lo tenemos encima. Sí. Cuando hablamos con personas que, verdad, es siempre sustanciosa. Sí, el tiempo es siempre muy corto, pero ya sobre ese tema de la inconstitucionalidad que podrían darse. Sí, yo he identificado en mi casa, en mi oficina, tengo los apuntes hechos. Yo he identificado Doctor, aproximadamente... discúlpeme que le interrumpa. Eso que usted ha hecho, que usted le da mención, yo me atrevo a decir que algunas personas que están al frente de la comisión no tienen esos apuntes. Evidentemente que no, evidentemente que no. Porque usted sabe que aquí Continúe. los hábitos de lectura son precarios. Claro. Y más en la clase política. Claro que sí. Fíjese, yo he identificado aproximadamente unas 35 inconstitucionalidades. Podría parecer algún jurista, si se aprueba ese proyecto de Código Penal, podría parecer una ONG, una fundación o algún jurista que pueda promover ante el Tribunal Constitucional una acción directa por tratarse de una ley que no está conforme con la Constitución. Es decir, ese es uno de los riesgos que corre este proyecto si
se aprueba como está. Hay muchos aspectos que podrían evidentemente originar una posibilidad de que eso llegara al Tribunal Constitucional a fin de que sea el más alto tribunal, ese órgano de poder, ese órgano extrapoder, que es el Tribunal Constitucional, que sus decisiones son definitivas y vinculantes. Existe la alta posibilidad de que esto pudiese terminar en el Constitucional, porque hay aspectos vinculados con fricción con el debido proceso de ley, hay aspectos que chocan directamente con la tutela judicial efectiva, hay aspectos que violan derechos fundamentales en ese proyecto de Código Penal, y esto sería más que suficiente para que si se promulga así, pudiese terminar en el TC. Ojalá que podamos en otra ocasión seguir hablando de estos temas. No, mire, yo le voy a decir algo ya en vivo. Le voy a decir algo. Para nosotros sería un placer contar con un abogado acabado en el área penal que nutra a los lectores. Porque aquí, por ejemplo, nosotros manejamos medios de comunicación, pero siempre tratamos de cuidar la privacidad de las personas, así como también su inocencia, que muchos medios no lo hacen. Nosotros que conocemos el derecho penal, quizá tomamos esa precaución, pero para nadie es un secreto que el populismo penal es totalmente aquí una competencia de crear los ratings, de ser los primeros, y se violan muchos derechos fundamentales a las personas. Para nadie es un secreto eso, que eso pasa aquí en el país todos los días. Doctor, el tiempo lo tenemos encima, pero vamos a tratar el tema sobre la nueva modalidad que se podría dar con el asunto del cúmulo de pena. Es una medida que se utiliza y está en algunas partes de los Estados Unidos. Muchas personas dicen que no va a resolver nada, porque entra lo que es la educación de la persona, la institucionalidad, con el simple hecho de que una persona cometa varios tipos penales y se le acumulen y se lo sumen al final. Yo creo que lo único que eso podría hacer es aumentar la pena. Claro que sí. Aumentar la pena, pero no una solución en sí para evitar que ocurran los crímenes. Exacto. Uno de los ejes más discutidos en doctrina penal es ese que usted ha identificado. En los circuitos de estudio de juristas penalistas se pondera ese aspecto, la posibilidad de que este nuevo instrumento de castigo incluya el famoso cúmulo de las penas, acumular las penas. En doctrina existe lo que se llama... Doctor, creo que hay muchas personas que no son abogados y van a ver este live porque va a ser publicado en YouTube y de manera íntegra también en todas nuestras plataformas, para que nos lo explique de una forma más simple sobre el cúmulo de pena, porque la persona dice cúmulo de pena, ¿qué es eso? Para que usted nos lo explique un poco más detallado y simple. Por ejemplo, el cúmulo de las penas implica que un individuo puede cometer un tipo penal conocido como el robo. Es el clásico individuo que entra a una casa habitada, consuma un robo, en el transcurso del acto ilícito mata al sereno de la casa y el individuo usó un arma de fuego ilegal. Los organismos policiales
apresan al individuo y lo judicializan, lo someten a la acción de la justicia. El individuo pudiese ser condenado a 15 años por el crimen de robo de noche y en casa habitada, 7 años por el porte ilegal de un arma de fuego y a 25 años por el crimen de homicidio doloso. Una sola persona podría cometer un hecho que tiene varias aristas y el cúmulo de pena. Ese proyecto de código implica que la pena subiría de 30, actualmente es 30, subiría a 40 con un tope de 60. De 60 años. Con el cúmulo de las penas. 15 años por el robo, 7 años por el porte ilegal del arma, 22 y 20 años por el homicidio doloso, 42 años de prisión. Ahora, ¿soluciona eso la conflictividad criminógena en la isla? No, claro que no. ¿Está el complejo penitenciario preparado para tener un hombre 60 años en prisión? Evidentemente que estas son disposiciones populistas y electoralísticas. Claro. Esto es parte de ese eje o ese ítems ultramoderno y peligroso del populismo penal mediatizado en esta sociedad global, en esta agenda progresista. Hay que decirle al pueblo lo que quiere escuchar. Evidentemente que esta isla platanera no está cimentada institucionalmente para tener un hombre 60 años en la cárcel. Esa es la postura en ese sentido. Así es, así es. Doctor, otro de los temas que ya para finalizar... Sí, estamos cerrando, por supuesto que sí. ¿Qué tiempo llevamos, doctor? Tenemos 1 hora. 1 hora. Sí, evidentemente que sí. También está el tema sobre los tipos penales relacionados a la corrupción administrativa. Aquí en el país, yo de manera particular lo digo, es un tema que ya algunas personas lo cogen para hacer daño a otras personas y entra la política. Pero el nuevo código penal, yo creo que debe poner su mirada sobre el tema de la corrupción administrativa. Muy importante. No sé si usted tiene algo que aportar sobre ya para finalizar. Sí. Me identifico con la postura de endurecer todos los tipos penales relativos a criminalidad de cuello blanco. Fíjese que la corrupción es un crimen imprescriptible, no prescribe. Así es. La propia Constitución de la República así lo plantea y remite a la ley adjetiva. Yo estoy muy próximo a ese criterio doctrinal de endurecer, fortalecer todo lo relativo a lo que es la investigación, el combate y la judicialización. Pero aquí tiene que aprobarse la ley de extinción de dominio, porque a todo individuo que vaya a la administración pública y robe los dineros del pueblo, no solo es judicializarlo y enviarlo a la cárcel, sino que hay que expropiarle lo robado para que eso le sea devuelto al erario. Es decir, que estoy cónsono con la postura
de ampliar el catálogo de tipos penales vinculados a corrupción administrativa que está bajo la sombrilla de criminalidad de cuello blanco. Sí, así es. Y que el Estado fortalezca a nuestras agencias ejecutivas y las dote de presupuesto suficiente, tecnología suficiente para investigar a profundidad toda denuncia de corrupción administrativa e independientemente de juzgarlo, si resultasen condenados, que el Estado reciba todo lo robado. Esa es la postura con la cual yo me identifico en ese aspecto último. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Doctor, siempre va a ser muy gratificante llevar estos conversatorios con usted a la clase jurídica de la República Dominicana. Yo sé que será de mucho interés al momento que sea publicado. No sé si tiene algunos talleres, doctor, diplomado, que está realizando estos días para que nuestros lectores, a través de usted o a través del medio, obtengan el contacto. Bien, gracias. Aprovechar la plataforma para informarle a toda la comunidad jurídica y estudiantil de la carrera de leyes que vamos a impartir unas tutorías presenciales y online. Ya vamos a tener tutorías presenciales con no más de 5 participantes. Pueden llamar y elegir la modalidad. Si quieres una tutoría presencial o si la quieres online. La tutoría de tu preferencia. Tenemos 50 títulos abiertos. Derecho penal material, procesal penal, litigación oral, derecho constitucional. Son 50 títulos. 809-412-7705. Es el número para los contactos. Hay otro número que es 829-791-9686. Pueden contactar a la persona que los atenderá y le ofrecerá el catálogo de requisitos. Cada tutoría durará 10 horas. Es decir, que podrán estar en contacto conmigo los interesados en una tutoría presencial o a través del Zoom, de la plataforma Zoom. Así es. Doctor, agradecido con usted. Envíenos esas promociones, esa publicidad para que ya la persona de manera tranquila puedan anotar el número a los interesados sobre esos tutoriales que lo veo muy, pero muy interesante. Gracias a todas las personas que se mantuvieron ahí en este conversatorio. Ya será en otra ocasión que tendremos, que desde hoy lo voy a decir, usted forma parte de este medio, doctor, y siempre para nosotros será un placer que usted nutra a la sociedad sobre estos temas tan, pero tan importantes. Bendiciones.